con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz para cada uno de los hermanos y amigos que siempre están conectados, que siempre están sentados en la audiencia para dar seguimiento a esta propuesta de trabajo de liderazgo en este espacio para líderes con Mauro Vargas. Para mí es un placer gratamente estar con ustedes en este tiempo y en este momento estaré dialogando con ustedes un tema muy interesante y de mucha trascendencia y relevancia, sobre todo para nuestro tiempo. Un tema muy importante porque nos hace pensar y actuar en función del ejercicio del liderazgo. Queremos hablar en este día sobre el líder como agente previsor. Ese líder que prevé, ese líder que está atento, ese líder que observa, ese líder que lee, ese líder que interpreta, ese líder que está atento a cada movimiento, que está atento a cada ejecutoria, que evalúa en la medida que va también ejercitando el trabajo. Entonces es importante que hablemos sobre ese líder como agente previsor, que es de vital importancia, porque es un líder con visión, es un líder visionario, es un líder que está atento, es un líder que está mirando, es un líder que no pierde momento para ver todo el proceso en la ejecutoria del liderazgo. Es importante también que entendamos que en tiempo que vivimos de incertidumbre, donde hay cambios sociales acelerados, donde hay cambios culturales, incluso espirituales, nuevas espiritualidades que se están generando en todo el accionar del individuo, en su búsqueda de conexión con Dios, con lo supremo, con la parte alta divina, y que se están dando constantemente. Es importante entonces que entendamos que el liderazgo, en este caso el liderazgo cristiano, requiere no solo de una visión presente, no una visión del momento, no una visión de desarrollo en el día a día, en una ejecutoria de lo que llegó hoy y eso voy a hacer, sino también tenemos que hablar de ese líder con una capacidad de previsión, prever. Y cuando hablamos de prever, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con anticipar, ver lo que puede venir, lo que puede ocurrir, lo que puede suceder, leer riesgo, ver potencialidades, ver bajas, ver altas, ver situaciones, ver desafíos, ver oportunidades. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y acabamos de recientemente, en los últimos 2 años, de vivir una realidad con una pandemia. Y solamente los líderes previsores fueron los líderes que pudieron mantenerse y sostenerse, porque no había manera, si no había un estado de previsión de poder responder a un tiempo desconocido, que no entendíamos cómo se iban a comportar las cosas, pero que al prever y poder analizar situaciones y prepararme para ciertos escenarios o eventos, pudieron ayudar a sostenerse, a mantenerse en vigencia a pesar de las amenazas que la situación de la pandemia generó. Por eso muchas empresas, negocios, hasta iglesias cerraron. Iglesias que no solamente cerraron por el tiempo, sino que en el tiempo desaparecieron. Negocios, empresas, proyectos que se habían iniciado por la razón de que no hubo ese estado de previsión, de mirar antes de llegar, ver, llamar las cosas que no son como si fuesen
y trabajarla como si estuviesen, aunque no han llegado. Entonces, esa parte de ese estado de provisión es importante. Y el líder como un agente provisor es el líder que no se limita simplemente a reaccionar ante circunstancias del momento, sino que piensa cómo pudiera ser si se presentara tal o cual situación. Cómo respondería frente a una situación por lo más inhóspita que usted puede entender, puede ser. Lo que nunca habíamos pensado en una sociedad tan avanzada, en una sociedad tan desarrollada como la que estamos viviendo referente a 2 siglos, 3 siglos atrás, nunca pensábamos que la humanidad se iba a acorralar en miedo, temor, incertidumbre por una situación de un virus. Esto fue inconcebible a la sociedad del presente. Mas tuvimos que vivir esa realidad, sobre todo en la República Dominicana, el día 18 de marzo del 2020, cuando el gobierno tuvo que tomar las medidas correspondientes sanitarias y de seguridad, cerrando el país. En este caso, la República Dominicana, a la llegada del virus en medio de nosotros, ya que en otras áreas, en otros continentes, en otras latitudes, ya estaba presente. Pero que en la realidad nuestra, el 18 de marzo, nuestras autoridades se vieron en la obligación de cambiar todo el panorama. Y fue un cambio rotundo, fue un cambio radical, fue un cambio que no fue simplemente de cerrar una puerta de un negocio, un establecimiento, de un proyecto o de una iglesia. No fue cerrar una puerta, fue tener que entrar en un proceso de encerrarnos en nuestras propias casas para ver qué sucedería, pero también sabiendo que estábamos expuestos a ser afectados por la situación del virus en la casa y aún fuera de ella. Ahí, esa parte de ese sistema en un liderazgo previsor es de vital importancia. Y por eso es importante que veamos algunos elementos que son trascendentales en toda la parte de lo que es ese liderazgo previsor. Entendiendo que ya hemos hablado claramente que cuando hablamos de ese liderazgo previsor, estamos hablando de preparar y dar soluciones antes que los problemas, los eventos y las situaciones se hagan presentes. Podemos hacerlo. Hay cosas que es verdad que no las manejamos. Hay cosas que no podemos nosotros descifrar cómo vendrá en el mañana, pero sí sabemos que algo puede venir y algo se puede presentar. Entonces, como ese algo se puede dar, entonces, ¿cómo lo enfrentaríamos? ¿Cómo nosotros pudiéramos entrar en ese proceso de trabajo? Y hay un pasaje de las Escrituras muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, que nos da una orientación muy importante. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este pasaje lo vamos a ver desglosado un poquito más adelante, luego que podamos ver cuáles son las características de un líder previsor. Es importante nosotros ver cómo es ese líder, cómo su configuración, cómo ese líder se desarrolla y actúa. Y lo primero que tenemos que ver es que un líder previsor es un líder visionario. Y cuando hablamos de ese líder visionario, estamos hablando de ese líder que tiene una visión anticipada. No solo se concentra en lo inmediato,
sino que también comienza a pensar en el impacto del futuro que puede haber en las tomas de decisiones hoy, mañana, pasado o la próxima semana. Ese líder vive pensando en ese impacto, el nivel de impacto, cuáles son las consecuencias que enfrentaré, cuáles son las virtudes que me traerá, pero cuáles son los riesgos y desafíos que también tendré que enfrentar. Ese es el líder que piensa en función del impacto que puede tener cualquier toma de decisión o cualquier elaboración de un espacio donde le permita prepararse para responder a cualquier imprevisto que se pueda generar en el día de mañana. Otro elemento muy importante como característica de ese líder previsor es discernimiento espiritual y práctico. Es el líder que sabe combinar su conocimiento, su experiencia con su relación espiritual, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra bíblica, de la palabra del Señor, y también, ¿por qué no?, en ese momento a sola de hablar con su Dios, el tema de escuchar la voz de Dios. El líder previsor no se basa en su mero conocimiento o experiencia o sus habilidades, que por más beneficio que hayan dado en determinado momento, no todas las realidades o los desafíos son lo mismo, ni tienen la misma característica. Han de traer cada una su propia realidad, han de traer cada una su propia intríngulis, han de traer su propia naturaleza. Y cada una de ellas necesitaré tener una disposición única y principiante para abordarla. ¿Por qué digo principiante? Porque yo no sé realmente cuál es la naturaleza con la que se va a desarrollar o a desenvolver dicho desafío. Por lo tanto, voy a aprender en el proceso. Pero si tengo esa relación muy marcada con una espiritualidad elevada, donde lo que es el fruto del Espíritu, sobre todo en esa parte de dominio propio, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, este tipo de cosas son elementos esenciales en ese líder previsor, porque le ayudará a no tener ningún tipo de sobresalto, ni ponerse nervioso o querer en un momento magnificar la situación, sino que con una actitud tranquila, sabiendo en quién ha confiado, ese líder entra en el proceso para enfrentar el desafío. Es importante en ese punto esencial del discernimiento espiritual que el líder sepa analizar la realidad del contexto en el que se dan las circunstancias. Me puede haber pasado algo en el pasado y ahora algo similar, pero no es el mismo contexto en tiempo, espacio, recurso e incluso en conocimiento propio. Todavía más, no es lo mismo, no tengo tal vez el mismo estado emocional para recibirlo o para enfrentarlo. Puedo estar en una situación difícil en el momento dado y tengo que analizar ese contexto. El análisis del contexto me permite tener control, dominio de todo lo que pueda estar sucediendo a mi alrededor y como líder saberlo enfrentar. Otra característica muy importante de ese líder previsor es que ese líder siempre se esté manejando con una planeación estratégica.
Y cuando hablamos de planeación estratégica, estamos hablando del líder que no inventa, no del líder que es ocasional, sino del líder que siempre va llevando una secuencia en la ejecutoria de su liderazgo. Va tomando anotaciones, va teniendo control, va haciendo evaluaciones, va teniendo, tiene informaciones, datos relevantes que le van a ayudar a él a entender la realidad que puede estar viviendo y también a poder diseñar posibles soluciones a su realidad que pueda vivir en el mañana. Por eso la planeación estratégica es la que te permite a ti también establecer metas a mediano, corto y largo plazo. Y esa realidad es la que me va a llevar también a mañana yo saber dónde agarrar dentro de mi plan estratégico cuando se me presenten estas realidades o imprevistos que yo no estaba esperando, que aunque tenía un plan trazado y había una dinámica ya agendada de trabajo y de acciones, no me están saliendo o hay una alteración en el proceso del mismo. Si tengo todo un plan estratégico, tengo una base donde ir a analizar y ver mi diseño y de esta manera hacer cambios y ajustes correspondientes. Pero si yo como líder no tengo un plan estratégico, no nos va a servir para nada. Y es importante, en mi ejercicio de liderazgo, en este caso como obispo, cuando fui obispo de la Iglesia de Dios en la República Dominicana, viví el tema de la pandemia. Y una de las cosas que más me ayudó como líder a enfrentar el tema de la pandemia fue un plan estratégico que tenía establecido ya, montado corriendo, un plan estratégico con 5 ejes, bien direccionado, un plan estratégico bien definido, con todo un equipo de hombres y mujeres, expertos, con corazones apasionados por Dios y por su obra, que me acompañaron en la elaboración y en el desarrollo de ese plan estratégico. Un plan estratégico que tuvo todo en cuenta la estructura de desarrollo de la iglesia, la formación educativa y todo el relevo de ella, el tema del cuidado, la atención y guía de la pastoral, el tema de todo lo que es la ayuda y la conducción a poder encaminar, a mejorar la calidad de vida y también el tema de todo el desarrollo de la plataforma organizacional. Un plan establecido que me permitió en un momento cuando aún las puertas de los templos estaban cerradas, cuando aún la situación estaba difícil para muchos pastores desde sus comunidades, que ese flagelo también estaba golpeándole a ellos como persona, como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como pastor con oveja con necesidades. Entonces ese momento fue difícil, pero dentro de todo el marco establecido en ese plan estratégico que teníamos desarrollado, la Oficina Nacional pudo responder a las necesidades imperantes que tenían estos pastores que por su contexto y realidad social y económica donde estaban desarrollando su ministerio, estaban viviendo situaciones estrechas y que emocionalmente estaban desafiando todo su ejercicio pastoral y que la preocupación como tal estaba también afectando emocionalmente y hasta su propia espiritualidad en ese momento con el tema de dependencia de Dios. El plan estratégico es esa parte, esa lupa que te va guiando en cada ejercicio, en cada paso que va dando en el ejercicio de ese liderazgo y te genera estabilidad y garantía aún en los momentos más difíciles que como líderes tú puedes tener. Eso me permitió, aún cuando el tiempo de recaudación, hablamos así de los ingresos de los fondos, producto de los informes
y la aportación de las iglesias a la oficina para la funcionalidad de la misma y el fortalecimiento institucional, en ese momento se vieron que llegaron a su mínima expresión ese plan estratégico que también estaba enmarcado dentro de la parte financiera, nos permitió, no importando lo más bajo que tuvo estas recaudaciones, nos permitió seguir manteniendo nuestro compromiso financiero y económico con cada uno de los pastores que tenían sus asignaciones para el desarrollo de su pastoral en el contexto donde Dios le había colocado. Así es que el tema del liderazgo, en el liderazgo, la planeación estratégica es vital, es trascendental, y un líder que no tiene un plan estratégico es un líder que no sabe para dónde va, no sabe lo que tiene en las manos, ni tampoco sabe definir dirección al pueblo que dirige. El plan estratégico es un plan determinante para el éxito en los momentos más difíciles que puede vivir un líder, y que en ese momento, cuando se presenta, le da esa categoría de un líder previsor. Otro elemento y característica importante dentro del liderazgo de un líder previsor es la gestión de riesgo. Y cuando hablamos de la gestión de riesgo, estamos hablando de identificar debilidades, fallas, amenazas y también posibles crisis. El líder previsor es el líder que olfatea. Aunque no esté en medio del lugar donde se está desarrollando la parte del alimento para el tema culinario, es el líder que sabe lo que hay, lo olfatea. Tiene esa especialidad, esa expertise de poder olfatear y ver crisis, altas o bajas, y se prepara para saber responder a esa parte. Tiene que haber una gestión de riesgo que nos permita minimizar a su mínima expresión cualquier amenaza que pueda desarrollar un líder en su ejecutoria como tal. Y eso es vital. Esos son momentos difíciles. ¿Sabe? Jesús iba a orar y Jesús ayunaba con sus discípulos, porque Jesús estaba trabajando en su tema de gestión de riesgos. Él sabía por dónde iba a cruzar. Él sabía lo que venía y él sabía lo que le iba a pasar a la iglesia. Y guardó y previó a la iglesia. Y él también, en aquel día de Getsemaní, allí esta gestión de riesgo. Padre, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Es importante que entendamos como líderes esta realidad para ser líderes previsores que tanto lo necesita la sociedad de hoy, porque vivimos en un mundo convulso, pero un mundo de realidades que no estamos esperando. Una de las realidades que estamos viviendo en estos tiempos es el tema del cambio climático, por decir así. Y es una de las amenazas más fuertes. Y fíjense que los países más desarrollados del mundo, los países con más recursos, aún estas catástrofes naturales le están dejando con la mano vacía. Lo están dejando atónitos a ello porque se le ha ido de la mano. La gestión de riesgo nos permite responder a esas crisis y minimizarla hasta su expresión más pequeña, para nosotros salir y cruzar sin ningún problema, no importando qué tan desbordado esté el río, necesito cruzar. Y la gestión de riesgo es la que me va a decir cómo voy a cruzar el río en el momento cuando no está con el caudal correspondiente. Por último, hay un elemento muy importante dentro de la característica de un líder previsor, y es la preparación de sucesores o el relevo.
asegurar la continuidad del liderazgo más allá de mi gestión. Hay personas que han ocupado posiciones, pero no tienen nada que presentar de líderes desarrollados. No han desarrollado a nadie que pueda hacer relevo. No pueden presentar a nadie que pueda decir, este puede hacer el trabajo. No lo pueden presentar. Hay un tema con esto bíblicamente, la parte teológica, puede ser que usted tal vez no esté muy de acuerdo conmigo, pero hay un tema que me llama la atención con relación a modelos de liderazgo y es el tema de Josué. Josué sustituyó a Moisés, pero en el tiempo de Moisés, de Josué, hubo una situación difícil. Y él fue muy responsable. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por una situación de crisis que había. Pero en el momento de su ausencia, ¿dónde estaba el relevo? En mi estudio que he hecho del liderazgo, en el abordaje de las Escrituras, he encontrado en esta parte de Josué una parte que yo quisiera ver ese relevo, porque luego del libro de Josué encontramos ¿quién? El libro de los jueces. El libro de los jueces, que con 13 jueces se manejó una situación de levantamiento y caída. Yo me caigo y me levanto. Viene uno conforme al corazón de Dios y otro que no es conforme al corazón de Dios y se descarrían. Y había una situación difícil, 400 años casi, en esa inestabilidad política, social, religiosa, económica, emocional, poblacional. Hubo una situación difícil, un tema con poca seguridad, una situación con poca seguridad territorial. El vacío de un liderazgo en el relevo es una garantía de desorden. Es una garantía de que pueda ser que llegue, no el que tenga que llegar, sino el que en un momento determinado, para salvar la situación, tengan que escoger o tengan que elegir. Todo líder tiene que preparar su relevo. Todo líder tiene que preparar su relevo. O tiene que pagar relevo. No sea para uno mismo, sino para otros espacios, para otros momentos. Es asegurar la continuidad del liderazgo. Porque el liderazgo encarnado en una persona es el fracaso institucional y es el fracaso histórico de una organización. Cuando el liderazgo se basa en una persona, desapareció la persona, desapareció el liderazgo, desapareció la institución. Toda institución debe de generar un liderazgo apropiado, de tal manera que a la hora de la llegada de ya donde se cierra el ciclo natural, donde por las circunstancias de la vida se necesita dicho relevo, entonces haya personas que hacer el trabajo. Una frase muy importante, me gustó mucho, de los ancianos, cuando se comenzó a tratar el tema de Moisés, donde ya no estaba Moisés y se estaba pensando en el relevo. ¿Sabe lo que dijeron los ancianos? Ahí está Josué, el hijo de Nun. Una frase para mí muy contundente que habla de garantía, habla de estabilidad, habla de un proceso que se dio de trabajo para un banco de líderes apropiados que pudieran hacer el trabajo en el momento en que se requería. Así es que es importante la preparación de sucesores para todo lo que es el liderazgo previsor, que es de vital importancia. En este momento entraremos en una pausa y más luego continuaremos presentando algunos personajes de las Escrituras sobre este particular.
con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Gracias por estar ahí presentes siempre en este diálogo tan interesante a la luz de la palabra de Dios sobre el líder como agente previsor. Vimos toda la característica de ese líder previsor que es tan importante para nuestro tiempo tener ese tipo de líder. Ahora bien, yo quiero trabajar en este tiempo que me queda algunos elementos sobre ejemplos bíblicos de líderes previsores. Número uno, por tomar así, hay muchos, pero tomaré en este caso a José. José es un líder, sobre todo en el tema de Egipto y buscando el libro de Génesis, sobre todo a partir del capítulo 41. Nosotros vamos a ver a José en la interpretación del sueño de Faraón y el diseño del plan de un almacenamiento para enfrentar los años de desabastecimiento y de hambre que iba a pasar el pueblo. El líder tiene que tener visiones, y por eso le decía ahorita que el líder tiene que tener esa relación con Dios, tiene que estar cerca de Dios, tiene que tener una comunión íntima con Dios, porque Dios nos revela, Dios nos da, pero también el líder tiene que ese conocimiento, esa revelación que Dios le da, ponerla en práctica y en ejecutoria. José interpretó el sueño de Faraón y diseñó un plan de almacenamiento. Previó. Es el líder que no se quedó con los brazos cruzados, ni tampoco buscando culpables de quienes generaron la crisis que venía. Ni tampoco se echó a un lado aceptándolo como bueno y válido. La crisis era imperante, pero había que buscar la alternativa de sobrevivir en medio del momento. El líder previsor garantiza la estabilidad institucional, garantiza la continuidad del ejercicio del trabajo y de la práctica y de todo lo que tenga que ver con mis responsabilidades, la garantiza a pesar de los pronósticos. La garantiza. Otro líder previsor fue Nehemías. Antes de construir los muros, él fue. Luego que tuvo un informe, mandó a buscar un informe y dijo, yo quiero saber cómo está mi gente allí. Después que tuvo este informe, natural de un líder que tiene emociones, siente, es un líder también que sabe expresar sus sentimientos, porque son importantes para la previsión. ¿Por qué? Porque esto me genera conciencia. Y esto es yo analizar el contexto total. Y él mandó a buscar el informe y luego lloró, hizo su catarsis, pero luego tomó decisiones,
Luego fue, inspeccionó la ciudad, luego que habló con el rey, le dijo todo lo que estaba pasando, pidió las ayudas, inspeccionó la ciudad, fue allá, inspeccionó y también organizó los recursos de una manera estratégica para hacer lo que tenía que hacer: reedificar los muros, reedificar el templo, devolverle esperanza a los que estaban ahí, a los que todavía estaban en el exilio, y mostrar la bondad y el favor de Dios, aunque el pueblo estaba herido y estaban muchos de ellos en cautiverio en ese momento. Así que Nehemías, antes de reconstruir los muros, inspeccionó la ciudad. El líder no se deja simplemente arrastrar por las informaciones ni por lo pronóstico, sino que se mueve al lugar de los hechos, no por duda, sino para contactar la realidad, para poder ver lo que hay, y de inmediato en allí se han de generar posibles soluciones y respuesta a la situación. Él envió, pero luego él fue. Así que inmediatamente se hizo de una estrategia para los recursos, y luego de tener los recursos, estratégicamente lo usó de una manera tal que devolvió al pueblo la esperanza. El líder previsor garantiza estabilidad, unidad, progreso, desarrollo, espiritualidad en nuestro caso como cristiano. No importa qué tan difícil se pueda levantar las huestes de maldad contra el líder, si tiene su esperanza en el Señor y ha mantenido un contacto con su Dios, pero también es alguien que se aferra a la esperanza y a la promesa de fe, es alguien que se mueve. Y cuando va al momento de la crisis, aunque vea gigante, sabe que se lo comerán como pan. No tiene miedo. Otro ejemplo de un líder previsor, y digo líder en ejercicio de sus funciones, fue Jesús. Preparó a sus discípulos para enfrentar persecuciones. Él la vivió junto con ellos. Es decir, él vivió persecución y ellos lo vieron. Ellos vieron cómo otros andaban persiguiendo a Jesús y ellos pudieron ver esa realidad. Lo capacitó antes de enviarlo a la misión, según lo que vemos en Juan capítulo 16, del 1 en adelante hasta el 4 o 5. Allí encontramos a un Jesús dando toda una orientación. Jesús preparó a sus discípulos para enfrentar la realidad que habían de vivir. Y aún vino el momento difícil de la cruz y algunos estaban dispersos. Había uno ahí cerca, estaban las mujeres allí que habían creído en su llamado, estaban allí cerca. Y esto fue lo que ayudó a luego recomponer otra vez al grupo cuando Él se aparece a ellos y les recuerda todo lo que se había hablado y que Él era el Mesías que había resucitado. El líder genera esperanza y aún por más disperso que pueda estar el pueblo, siempre garantiza reencuentro. Otra vez nos encontraremos si estamos dispersos. Podemos estar dispersos físicamente, pero la garantía de que una conexión espiritual, emocional y en ese ejercicio de liderazgo de permanencia le va a ayudar a mantenerse unido aún a la distancia. Por último, el último ejemplo que le tendré en este momento es el apóstol Pablo. Pablo fue un líder previsor, viendo cómo la iglesia iba a crecer, viendo los desafíos que estaba teniendo la iglesia y la expansión de la misma, por las razones que fueran en ese momento, Pablo vio una gran necesidad de preparar ancianos.
y preparó a estos ancianos en las iglesias que recientemente estaba levantando. ¿Sabe para qué? Para garantizar la continuidad y también la firmeza en la fe de los que se habían convertido con los apóstoles, pero que los apóstoles ya tenían que moverse a otros espacios para hacer el trabajo. No podía en ese momento quedarse ahí porque se estancaría la obra. Y no había las facilidades que tenemos ahora, que a través de un dispositivo, de una cámara, podemos comunicarnos con el mundo entero, con millones de personas y dar el sermón como este espacio que estoy usando ahora para llegar a ustedes. Pablo entendió como líder previsor que para garantizar la estabilidad y la permanencia de lo que habían creído en aquellos pueblos, necesitaba preparar y establecer ancianos que tuvieran la capacidad de seguir adelante con el trabajo. Un líder previsor es un líder que siempre estará dispuesto a preparar personas para ese relevo. Ahora bien, es importante entonces que entendamos que ese liderazgo previsor tiene ventajas, tiene beneficios, produce un sinnúmero de resultados permanentes en el tiempo y en el espacio. Y para eso tendremos que ver que los beneficios de un liderazgo previsor, podríamos señalar, número uno, prevé crisis, previene la crisis o el impacto o la magnitud de la misma, pero también fortalece la resiliencia. Ahí mantenerse esa resiliencia comunitaria, nos mantenemos firmes. Aunque con diferentes ideas, algunos o planteamientos o tal vez algunas consideraciones para enfrentarla que pueden diferir, pero que el sentido común nos permita estar unidos para, con esa resiliencia, mantenernos ahí en fortaleza. Eso disminuye el impacto de la crisis. Otro beneficio importante es que aporta confianza, no solamente a los individuos, sino a la organización como tal, hacia adentro y hacia afuera. Porque el rebasar la crisis y mantenerse en pie garantiza que tuvo en la ejecutoria un líder previsor que supo enfrentar el momento difícil de la crisis. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis presentó un rumbo claro. Y ahí le hablé del plan estratégico. Si no hay plan estratégico, no hay rumbo claro. Y si no hay rumbo claro, yo no sé para dónde voy. Y si no sé para dónde voy, cualquier lugar está bien, porque llegué. Pero esa no es la temática con la que se dirige un líder visionario, un líder que tiene conciencia para dónde va y lo que tiene en la mano, y un líder previsor. Otro beneficio es que genera estabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Confianza, la gente cree, la gente entonces se suma, la gente entrega más sus capacidades y bondades y hasta sus recursos. Y entonces entra en esa dinámica de generar estabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Otro beneficio muy importante que genera un líder previsor es proteger a la persona de las improvisaciones y muchas veces dañinas. Improvisar es riesgo. Y después que se cometió el error, se enmenda, pero hay pérdida. Y a veces pérdida irreparable y que ya no se pueden
recuperar. Es un beneficio totalmente trascendental proteger a las personas, porque es el capital principal de la organización, de la entidad, de la iglesia. Es el capital principal. Y el último beneficio que puedo señalarle sobre un liderazgo previsor es que fomenta una cultura de responsabilidad y de buen manejo de los recursos de la institución. Una cultura totalmente de responsabilidad. La gente hace suyo el proyecto. La gente encarna el proyecto para sí. Pero cuando ve ese líder que ha dado ese paso importante de garantizarle que aquí estamos. Es verdad, estamos frenando en el hierro, como se dice, o en el chasis. Es verdad que estamos tocando fondo, pero no estamos destruidos. Tenemos un líder que nos lleva a flote y no nos deja tocar tierra. Eso es generarle confianza a las personas y fomentar una cultura de responsabilidad en esa parte. En este día, al conversar con ustedes sobre este tema tan interesante del liderazgo, de ese líder previsor, de ese líder que ve antes de la cosa llegar, ese líder como agente previsor no solo guía en el presente, es el líder que guía en el futuro y al futuro, aunque no esté presente en el futuro. Porque sus decisiones de hoy garantizaron el presente de mañana, el cual mantendrá la institución en pie, el cual mantendrá el liderazgo en fortaleza y protege el futuro de ese pueblo que ha confiado en el ejercicio y en la persona de ese líder. Su labor de ese líder es inspirar, planificar y cuidar siempre con una visión amplia, cuidar, asegurando siempre la sanidad de la comunidad que dirige, la organización que dirige, la iglesia que dirige, porque la va direccionando hacia posiciones firmes y también hacia el propósito que Dios ha preparado para esa persona, para esa entidad o para esa organización. Como líder previsor que eres, te motivo a que siga indagando a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros y para prever todas aquellas cosas, porque tenemos sí alguien que nos acompaña. Jesús dijo que se iba, pero que iba a dejar el Consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Un líder previsor es un líder que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, que guía a toda verdad y a toda justicia. Bendiciones y paz. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima entrega. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas.